Doctor Alberto Scavarelli, gracias por estar, ¿eh? Placer. Siempre bien Placer. dispuesto para conversar a propósito de esta circunstancia que a todos nos preocupa, que es el tema del narcotráfico, del crimen organizado, a la luz de estos últimos ataques. Primero la Brigada Antidrogas, que todavía no se sabe demasiado qué fue lo que pasó, ¿no? En definitiva, cuáles fueron los móviles y quiénes cometieron ese acto. Se está investigando lo que pasó en las últimas horas en la base de investigaciones de Las Piedras, que también fue un ataque a tiros, ¿no? 2 personas en moto, Sí. bueno, estamos todos al tanto de lo que pasó. Entonces, siempre que suceden de vuelta estas cosas, nos volvemos a preguntar qué está pasando con el Uruguay, ¿cuándo empezó a pasarnos esto, ¿no? Como sociedad inclusive, ¿cuándo cambió la modalidad? ¿Cuándo entraron las bandas del narcotráfico al Uruguay? Bueno, se acaba de extraditar un peso pesado, pero estamos hablando del narcomenudeo. Ayer el propio ministro de Interior dijo que Uruguay, de algún modo, lo que tiene enfrente es un enfrentamiento entre la paz pública y las drogas. ¿Usted opina lo mismo que el doctor Sí. Larrañaga? ¿Cuál es su mirada? Usted ha trabajado mucho el tema de la seguridad pública, el tema del crimen organizado y ha estado al frente de la brigada, de la Junta Sí, en Antidrogas. realidad yo tuve ese raro privilegio de presidir el área de delito organizado y drogas de Naciones Unidas. Sí. Y simultáneamente la de OEA. Entonces, eso me permitió recorrer mucho algunos países como los centroamericanos o algunos países donde los jueces actuaban de incógnito, ¿verdad? O los testigos dentro de una cabina que no se sabía cuál era. Algún día con tiempo y anécdotas contadas por los fiscales que son surrealistas. Claro, pero igual hay algunas cosas de estas están pasando en el Uruguay, ¿no? Ya hay vehículos blindados, ya hay seguridad Sí. reforzada, Mira. ya hay amenazas a jueces, Mire, cuando integrantes de las autoridades. Cuando en el año 97, 98, que nuestro periodo fue del 95 al 2001, porque por decisión de la Cámara de Representantes, nosotros asumimos como diputados en el 2000, la Cámara nos habilitó por unanimidad a poder seguir representando honorariamente al Uruguay para terminar el periodo de presidencia en esos horarios. Y ya en aquel momento, las cosas que uno venía a venir, hablábamos del riesgo de los testigos, de las víctimas y de los operadores del sistema, al punto que presentamos un proyecto de ley sobre esto. Pero bueno, pero no se trata tanto de la vivencia, que son muchas, sino de tener algunas pautas claras que me parece que es importante. Primero que nada, el Uruguay, si bien es un mercado de consumo que ha crecido, porque es como es el de las tarjetas de crédito, lo que pasa es que es un mercado solvente. A veces dice, ¿por qué las tarjetas de crédito están tanto en Uruguay que están chiquitos? Lo que pasa es que ahí lo que importa es la capacidad de pago. El segundo factor importante es que la estrategia que se siguió en aquel tiempo, y no quiero dejar de mencionar que en ese tiempo estaba Rivero, Guartechi y Lallera, era el equipo el que logré armar en el 95, que estuvieron al frente de todo este tema, viajando al exterior, de policías heroicos realmente, ¿verdad? Con una formación formidable. Y bueno, pero la técnica era la del embudo, porque el mercado interno no era demasiado, y los puntos de ingreso del país son enormes, porque aún desde el punto de vista aéreo es interceptable, porque si pasan atravesados por el norte, salvo que uno tenga un F-16 montado, no llega a tiempo. Y tenemos toda la costa marítima y las zonas de alige, que es muy complejo. Pero entonces, ¿cuál era la estrategia? Tratar de complejizar el ingreso, pero que el cono de salida del tráfico internacional estuviera lo más protegido posible, que son los lugares que se complejiza la salida. Para eso es muy importante tener en cuenta los volúmenes. Y si me permiten, voy a hacer una muy breve descripción. Hay un lugar donde se produce la droga, que puede ser en un país o en más de uno. Hay brokers, como si fueran operadores financieros, que consolidan esas cantidades. Y hay quienes hacen la comercialización de esas cantidades con un punto de destino. En las últimas de aquí fue Alemania, por ejemplo. Sí. Siempre tengan presente que el océano Atlántico es el eje. Lo que va de América para cruzando hacia el este tiene un precio, y lo que viene del este cruzando hacia América tiene otro precio, porque el eje es el cruce del océano.
por los puntos de control. Bueno, lo que siempre preocupó es la cantidad de droga que se estoquea o pasa por el país. Allá por el 95 tuvimos las primeras capturas de 200 kilos, ya todo eso nos puso muy nerviosos. Pero ahora estamos hablando de toneladas. ¿Y cómo funciona esa cadena? Para hacer un esquema muy simplificado. El que tiene la droga y ha bloqueado, ha juntado esa droga, que son cientos de miles de dólares, porque estamos hablando de 5, 6, 7 toneladas, ese individuo quiere asegurarse que la llegada al punto de destino sea el lugar que tenga la mayor capacidad de probabilidad de pasar. Cuando las cantidades son muy grandes, ya no quedan a cargo de la custodia del delincuente local, por más organizado que esté el delincuente local. Eso ya trae delito complejo, que es el que complica justamente el control. Cuando empiezan a aparecer estos tonelajes, uno ya tiene que preocuparse muchísimo porque encontraron un punto de facilitación de salida, ¿verdad? Y va a durar tanto como sean interceptados. Lo que se captura en el mundo es un 8% del volumen. Yo sigo vinculado a estos temas, por la OCDE, por corrupción, ¿Nada más que un 8%? Sí, aproximadamente, excepcionalmente el 10% de los volúmenes. Entonces, es el estándar de Naciones Unidas. ¿Qué sucede en este caso? En este caso lo que tenemos es que se intenta pasar, se produce unas capturas importantes en volúmenes, y lo que habrá pasado, que algunos los interceptaron en Alemania y otros no se interceptan, claro, porque si no, no habría consumo. Lo que sí sucede es que aquel que juntó la droga fuera del país para pasarla es el que hace el dinero para el tráfico. Gana mucho dinero ese hombre o esa organización. Y tiene que contar con apoyo local. Si el apoyo local se fragiliza, evidentemente que van a encontrar otro punto de paz. Yo siempre digo un poco pedagógicamente que es como si fuera un plano inclinado, con pocos relieves, en que la gota de agua no va en línea recta, va por donde encuentra menores componentes. ¿Eso sería, dentro del Uruguay, sería lo que se denomina el narcomenudeo? No. Acá estoy hablando no del consumo interno, sí, sino del principal problema para delito organizado, que es el tráfico internacional está a través bien, del pero país. Como usted explicó que de algún modo esto después ingresa al país, a los diferentes distribuidores de esa droga. Claro, hay dos vectores, yo sé que es un poco entreverado, pero hay uno que es el pasaje completo de esa droga. Sí. Segundo, que con droga también se paga ese proceso y queda para el mercado interno. Y otro que es una alimentación del mercado interno que no pasa por esos canales sofisticados. Correcto. Pero lo que quiero decir que es lo más grave, que es lo que vimos en todos los países centroamericanos, fundamentalmente, ¿cuál es? Es que para este individuo, el de afuera, el que bloquea, cuando le viene y le dice al delincuente local o la organización local que escolta y ayuda a que la droga siga para Alemania, le dice, mire, que esto se está complicando, yo por acá no paso más, voy a buscar otro lado. El mensaje de quien está en el país, no importa cuál sea, de que mantiene el control a dos niveles, hacia el que le da la droga para traficar y hacia los descerebrados que usa como sicarios y instrumentos del delito, es que él está en control. Y lamentablemente los instrumentos son la amenaza y la muerte de policías. Ahí va. Por lo tanto, esa es una constante que está estudiado, la conocemos perfectamente, y es contra lo que, cuando decíamos hace tantos años, vamos a tener jueces con autos blindados y fiscales, algunos me decían, gente que aprecio y me aprecia, me decía, estás viajando mucho, estás fantaseando. Y bueno, a veces nosotros creemos que queda muy lejos el mercado. Está pasando, pero hay un mercado local. Claro, y está pasando. Algunas de esas cuestiones están pasando hoy. Sí, claro. ¿Y usted cree que estos atentados recientes van de la mano de toda este entramado que usted está explicando? Sí, aquí yo creo que ¿Es una vertiente de todo esto? Aquí hubieron dos fases de mensajes, a mi juicio, desde mi experiencia, que fueron muy claros. Primero, la muerte de policías, con el argumento de el robar la pistola Glock, que es muy importante, es un arma muy interesante,
Pero no nos olvidemos que Argentina y Brasil son productores de armas, y yo no creo que el riesgo de pasar 30 años presos para conseguir una Glock, cuando por $800 o algo por el estilo, no compra una Glock, pero sale una bala 9 milímetros igual. Claro. Es decir, hay mensajes que quedan encubiertos. La propia muerte de los 3 soldados, que quedó absolutamente esclarecida. Sí. Bueno, el mundo nos enseña que a veces ni siquiera los mismos operadores que ejecutan el delito convencidos que fue así, quien les puso en la cabeza la idea de hacerlo, es una forma de demostrar que no hay lugar inexpugnable para el asunto. De todas maneras, permíteme un paréntesis, lo de los 3 marinos muertos se concluyó que fue una suerte de resarcimiento de un ex integrante de la fuerza por el odio que sentía porque lo habían excluido de esa... Yo o sea, no dudo. Se desvinculó absolutamente de que tuviera que ver con el mercado de la droga. Claro, digo, esto es lo más riesgoso que voy a decir esta mañana. Ajá. Yo no dudo de que eso es así, pero si la operación del delito realizado es perfecta, el que le siembra la idea al que ejecuta delitos de este tipo, que por 3 pistolas ataca a 3 unidades, 3 personas entrenadas para el combate en una unidad militar, cualquiera fuera la característica, no tengo duda que esa gente debe haber actuado así. Pero las ideas se siembran, ¿verdad? Y por supuesto que los atentados contra los lugares y la amenaza contra jueces y fiscales es un elemento muy importante. A mí lo que me preocupa enormemente es que para ejercer determinadas funciones el país requiera de heroicidad de sus funcionarios. Claro. Es inimaginable lo que significa actuar bajo el terror de la amenaza. ¿Y cómo explica lo que dice el fiscal Díaz, que desde el año 2009 no existe un plan de combate a la droga? Un hombre que realmente ¿En sabe 2009 lo que hay? No hay un plan de combate a las drogas, así dice el fiscal Díaz. Bueno, y está yo metiendo a Bonomi, está metiendo a la Llera, está metiendo a Vázquez. Yo creo que hay un cambio fuerte. Claro, es feo cuando uno está en el medio. Nosotros asumimos la conducción de esto en el 95 y juntamos al inspector Rivero, a Guartechi y a la Llera. Mire qué trío, ¿no? Que después fueron las máximas autoridades de la policía. Según Díaz no han sido efectivos. Bueno, yo no voy a polemizar con Díaz. Lo que voy a decirle es lo que sé yo. Un hombre que respeto mucho porque es muy valiente y muy capaz. Y trabajamos mucho en la nueva estructura de la Fiscalía. Lo que distinto es cómo esos instrumentos que se manejaron tuvieron la capacidad o no de bloquear. Hoy hay un fracaso que es notorio y es el hecho de los volúmenes que están pasando. Pero también digo con confianza y convicción que el país nunca estuvo en mejores condiciones técnicas, con fiscalías especializadas, con gente de enorme valor, que es la mejor de la región para enfrentar esto. Tabaré, nos ¿Es quedan, suficiente? Difícil saberlo nos todavía. quedan 5 minutos y me gustaría saber cuál es su diagnóstico y qué es lo que habría que hacer, porque el problema se nos vino encima, está instalado. ¿Qué hacemos? ¿Qué recursos tenemos? Primero porque que nada, mucha cooperación. ya sabemos que la policía hace más de lo que podría para los recursos que tiene, ¿verdad? Digamos, Sí. ¿cómo se debe articular esto? ¿Se Yo debe creo que instalar primero- un organismo, digamos, regulador que esté por encima de todos los recursos que tiene el Estado? Yo pienso que primero que nada es profundizar la cooperación internacional. Segundo, estas son tareas de inteligencia policial muy importantes. Ahora tenemos un servicio de inteligencia nacional que fue creado especialmente, que trabajamos mucho. Hasta hace 2 días yo estaba hablando de función pública. Bueno, le hicimos allí esta nueva estructura. Tenemos una estructura de fiscalías muy sólida, que está empezando a imbricarse con la policía, que es muy importante. Y estas tareas terminan siendo tareas de élite. Hay una unidad que es la UPE, que es la Unidad de Protección Especial, que es la que le da la custodia a los jueces, a los fiscales. Tenemos que darle una protección hasta vitalicia Mayor. a esa gente, porque hay que ser cualquiera de nosotros y llegar a la casa de uno y decir: voy a ser fiscal de crimen organizado. Claro. Y el hermano, la mujer, el esposo le diga: qué bárbaro, te felicito, qué cargo precioso. A mí mi mamá, Dios la tenga en la gloria, chiquita, que era chiquita así, rubia, de ojos intensos y muy enérgica, un día me dijo: ¿y cuándo te va a tocar andar de saco blanco
Cuando estuve en el Sodre no me vio, ya se había ido. Claro. Pero mi casa con 3 turnos de policía todo el día adentro. Sí, claro. Lo que quiero decir es que esto requiere gente con mucho valor, pero una sociedad no le puede pedir heroicidad a los funcionarios en estas cosas. Alentémoslos, démosles prestigio, paguemos lo que hay que pagar, hagamos grupos pequeños, no enormes grupos, y esto evidentemente van a haber respuestas. Lo que quiero ser claro, que cuanto más eficiente es la acción del delito organizado, más desconexión hay de los hechos puntuales. Pero no es una señal del trabajo efectivo que se está realizando el que haya estas reacciones por parte de estos grupos no hay organizados. Los están apretando de alguna manera. Pero no hay Falta duda. droga en el mercado. Pero no hay duda si se sacan 7 toneladas de droga. Pues eso es una buena señal. Sí, en ese sentido, por supuesto. Claro. La buena señal va a ser cuando no encontremos más 7.000 kilos de drogas y no lleguen a un punto de destino. La buena señal es evitar que eso entre. Que en esa gota de agua que yo digo, busquen otro lado por donde Claro, pasar. pero ¿qué nos cobramos en el camino? ¿Perdón? ¿Qué nos cobramos en el camino? De poner palo sobre la rueda del narcotráfico, porque eso también cobra vida. Y él cobra vidas, cobra seguridad. No estoy seguro todavía, espero, que esto no se traduzca en un proceso sucesivo de ejecuciones. Hay una parte que no hablamos que es las organizaciones criminales nacionales. Claro, en el medio Aquí- está la gente, el barrio. Aquí tenemos más que nada asociaciones para delinquir. Cuando en el 97 98 vimos los 3 años de la pasta base en Perú, que quemó la cabeza de un segmento de la sociedad, ese es el caldo de cultivo de donde se sacan los sicarios, ¿verdad? Primero los sicarios mataban entre ellos y la gente decía, ¿qué están matando entre ellos? ¿Verdad? Esto déjenos. Me acuerdo que en un motín carcelario tuvimos que ir porque yo presidía la Comisión de Derechos Humanos y fuimos con el presidente de la Suprema Corte, etcétera, la del Parlamento, ¿no? Y había gente que decía, déjenlos, que... bah". Lo que pasa es que cuando alguien se acostumbra a matar porque alguien le dice, mañana va a Mata matar cualquiera. porque alguien le paga. Claro. Y entonces en lugar de ir a un abogado, un crimen pasional se va a ejecutar, no como lo vemos ahora, o un cheque se va a cobrar con un tiro en la rodilla. Claro. El sicariato es el tema más dramático y es el que más nos preocupa. Si Por tuviera, eso, sí, perdón, antes de irse, si tuviera que hacer una escala del 1 al 10, o pongamos un 10, y el 10 fuera, ¿cuál es el peor país narco? ¿Colombia? no, México, hoy, México, en este hoy momento. lo complicado está México y ¿En Centroamérica. qué número está Uruguay en cuanto a la peligrosidad, al movimiento y al crecimiento del narcotráfico? Qué pregunta, ¿eh? Personalmente, ¿no? Una opinión. ¿Qué pregunta? ¿Me debo recibir de algo? Si Complicada. respondo eso? Es muy difícil. Yo creo que si lo dividimos en tercios, estamos en la base del superior del primer tercio. ¿Sí? Es decir, en el sentido de los niveles de agresividad. Es muy importante porque la sociedad uruguaya es reactiva y porque nuestra propia presencia aquí, después de tantos años que se reflota, me está pasando con Radio del Exterior, lo cual, después que yo me había acostumbrado a estar hablando de servicio civil, por más que yo en el exterior sigo como consultor en estos temas. Claro. Pero lo que queda claro que la respuesta de la sociedad, dándole el estímulo que tiene que tener la gente, las retribuciones que tienen que tener la gente que se dedica a estas cosas, porque también es muy importante, y la garantía de la protección vitalicia para determinadas Claro. funciones. Y las políticas sociales en el medio, ¿no? Cuando empezamos Bueno, a pensar en los barrios y en, sí, porque hay gente todo que lo vive se- de esto, y todo hay lo que gente se que vive cobra de en el esto. medio, En ¿no? cuanto del tema, El rescate hacia una vida que los dignifique. la también a clave era el muchas plan 7 personas. zonas. Claro, se el plan podrá 7 llamar zonas. 7 zonas, se podrá Sí. llamar lo que sea. Lo que no puede pasar es que hayan territorios donde el Estado no Claro, tenga el control. claro. Y el Estado cuando entra lleva civilización, lleva salud, lleva educación, lleva asistentes, lleva policía. Hay que continuar haciendo eso. ¿Por qué? Porque el delincuente tiene que estar bloqueado Claro. para cuando luego de ejecutar el delito tiene que volver a algún lado. Escabrelli, muchas gracias por estar esta No, mañana un con placer. nosotros y seguramente Una va a ser gran alegría. motivo de una nueva conversación en cualquier momento. Y quiero ser optimista, pero con prudencia, y dar un profundo respeto, un profundo respaldo a las autoridades que están trabajando, no importa
el color político. Yo siempre he estado al lado de un ministro del Interior. Mañana puede ser de color naranja, pero el hecho es que es un cargo muy difícil que requiere el apoyo de todos. Gracias, que tengas buen día, Alberto.